Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a tocar el tema del karma, según León Tolstoy, este autor ruso mundialmente conocido por obras monumentales como La Guerra y la Paz o Ana Karenina. Vamos a hablar qué es el karma según también la religión hindú. En este relato que voy a narrar el día de hoy, que vamos a comentar, León Tolstoy se basa en el hinduismo y también nos habla de Buda, del dios hindú. Vamos a la historia. El mismo autor nos comenta, el karma es una creencia budista sustentada en la convicción de que tanto la naturaleza como el carácter de cada individuo, así como también su destino en esta vida, es la consecuencia de sus actos en una vida anterior, y de que lo bueno y lo malo de nuestra vida venidera depende de la misma manera de los esfuerzos que realicemos en esta por dar al mal de lado y abrazar el bien. Algunas personas dicen que el karma se da si tú haces mal, por ejemplo, hoy en esta vida, en tu vida, de acá, de repente, de acá 5 años, de acá 10 años, de acá un par de años, se te regresa, ¿no? Que es el karma. Eso es lo que la gente comúnmente suele decir. Pero, según lo que nos dice el hinduismo, según lo que nos dice Tolstoy, el karma regresa en tu siguiente vida, ¿no? O si tú has hecho algo en tu vida anterior, en tu vida presente vas a pagar las consecuencias, ¿no? O si haces algo en tu vida presente, en tu vida venidera, pagarás las consecuencias. Eso es lo que nos dice Don Tolstoy, basándose en el hinduismo, ¿no? De repente hay algunos de ustedes que creen en esta creencia. Bueno, vamos a la historia. Justamente el cuento se llama Karma y se encuentra en este libro de aquí, Los mejores cuentos de León Tolstoy. Y nos cuenta la historia de un joyero, un rico joyero, adinerado, caudalado, que realiza un viaje a cierto pueblo para poder vender un viaje de negocios, ¿no? Para vender unas joyas. Y cuando está allá en su carroza, en camino al lugar, se encuentra con un monje budista, un monje que está caminando. Entonces, como lo encuentra así cansado, desolado, dice, este monje debe ser una persona muy espiritual, muy sabia. Parece que es alguien muy sabio. Voy a decirle que se suba a mi coche para llevarlo. Entonces le dice, lo invita y el monje le agradece. Bueno, vale acotar también que esta historia tiene muchas enseñanzas. Así que si lo están viendo, les recomiendo que se queden porque tiene enseñanzas que son de valor universal. Bueno, entonces se sube, pues el monje se sube al auto, a la carroza y van avanzando, pero cuando están a mitad de camino encuentran una carreta de un hombre a mitad del camino. Entonces, como les impide el paso, lo que hace el acaudalado joyero es ordenarle a su esclavo, que lo está acompañando también, ¿no? A su esclavo, que vaya y que lo bote, lo saque a a este comerciante. Pero este comerciante de arroz tenía que estar con su carreta y también está dirigiendo al mismo lugar que se dirige el joyero, que el lugar se llamaba Benarés. Entonces, se está dirigiendo al mismo lugar que se dirige el joyero, que se llamaba Pandú. Y bueno, entonces le explica que él tiene que llegar a vender el arroz porque si no llega a cierta hora, ya no le van a comprar nada. Que los comerciantes van a buscar a otros proveedores y no le van a comprar nada. Pero este joyero no le entiende, no quiere escucharle y lo que hace es ordenarle a su esclavo, a su sirviente que lo bote, que baje, le empuje su carreta y para poder desocupar el camino. Al hacer esto, bueno, el sirviente le hace caso, lo expulsa, lo bota, desparramándole todo el arroz en el camino y proceden a seguir, a arrancar, a seguir el camino al pueblo. Pero cuando van a seguir el camino, el monje se baja y le dice las siguientes palabras. Perdone, señor, que le abandone. Le debo agradecer que honrando su bondad me invitase a viajar durante 1 hora en su carroza. Me encontraba agotado cuando me ofreció el asiento, pero ahora ya, gracias a su amabilidad, me siento descansado por completo. Reconociendo a este labrador, o sea, al comerciante que vendía el arroz, reconociendo a este labrador como la reencarnación de uno de sus antepasados, no se me ocurre mejor manera de corresponderle por su amabilidad que ayudándole ahora a él en su adversidad. O sea, el monje le dice
al joyero que este humilde labrador era la reencarnación de uno de sus antepasados. Entonces el joyero, que era de la dinastía Brahman, le dice, ¿y dice usted que este labrador es la reencarnación de uno de mis antepasados? No puede ser. Comprendo, le respondió el monje, que desconozca las complicadas y trascendentes conexiones que le unen al destino de este labrador. No podemos esperar que un ciego pueda ver, y por eso lamento mucho que se lastime a sí mismo. Voy a protegerle de las heridas que está dispuesto a producirse a sí mismo. Bueno, entonces el comerciante, que no está acostumbrado pues a escuchar reprimendas, se lo toma como una recriminación, a pesar de que el monje le ha hablado de una manera muy suave, de una manera muy alturada, pero él no lo escucha, se molesta y arranca su carroza, le dice a su esclavo que arranquen, y bueno, se van. Entonces el monje baja y decide ayudarle al comerciante de arroz, y el comerciante le pregunta, ¿qué, señor? Como lo ve una persona muy espiritual, muy sabia, dígame qué mal he hecho yo para recibir este castigo de parte de este rico comerciante, de este rico joyero. Yo a él no le he hecho nada, ni siquiera me he metido con él. ¿Por qué tiene él que hacerme esto? Empujar toda mi carroza y botar mi arroz. A lo que el monje le responde, tú no has hecho ninguna injusticia, sino que este hecho es la consecuencia de lo mal que tú has hecho en tu vida anterior. Eso es lo que le responde, ¿no? Y le dice, es más, le dice, estoy seguro que si tú hubieras tenido el poder que tiene ese joyero y hubieras tenido un esclavo tan fornido, estoy seguro que tú también hubieras hecho lo mismo, ¿no? Hubieras expulsado a alguien que te obstruye el paso. Bueno, entonces la ayuda, sucede esto, ¿no? Van camino al pueblo, y cuando están avanzando en la carroza del caballo, él se da cuenta que dice que hay una serpiente, porque se da cuenta que el caballo de cierto momento se para asustado, pero cuando el monje baja, lo que encuentra no es una serpiente, sino una bolsa de oro, una bolsa llena de joyas y de oro. Entonces, dice, la única persona que se le puede haber caído esto es a ese joyero, y le dice al comerciante, toma esta bolsa de oro, cuando llegues al pueblo, anda a tal hotel y devuelve la bolsa. Bueno, y eso es lo que le dice, ¿no? Devuelve la bolsa y pídele perdón no, dile al joyero que, haga las paces, ¿no? Perdónense porque el bien que él haga, o sea, el éxito que él tenga en sus negocios, va a ser también para ti, le dice. Bueno, entonces, a todo esto, ya ha llegado al pueblo, pues ya ha llegado al pueblo el joyero con su esclavo y se percata que no tiene la bolsa. Como está conversando justamente con un banquero con el cual siempre hace negocios, y este banquero le comenta que necesita urgentemente comprar grandes cantidades de arroz para el palacio. Por un trato que ha hecho con el palacio de gobierno, necesita comprar arroz para el rey. Entonces, en este momento, se percata pues el joyero que no está en la bolsa de oro, de joyas, y decide acusar a su esclavo. Como piensa que él ha sido, decide denunciarlos a la policía y después ordena que lo capturen y lo azoten. Empieza a azotarlo, a pegarle para poder arrancarle alguna confesión. Pero este no ha sido. Entonces él dice, pero yo no he sido, ¿por qué me torturas si yo no he sido? Me estás haciendo pagar el delito de otros. Y justamente en ese momento llega el comerciante con la bolsa de oro y la entrega al hotel. Entonces, el esclavo es liberado, su sirviente es liberado, pero totalmente ya molesto, indignado por la humillación que ha recibido, decide escaparse de mano de su amo y se convierte en un delincuente. Se junta con unos bandidos que vienen detrás de la montaña y se convierte en parte de su banda delincuencial. Bueno, en este momento, ya el joyero se da cuenta pues que no había sido pues el esclavo, sino que sus joyas se le habían caído, y decide buscar también al monje para que le dé explicaciones, ¿no? Para que le aconseje por el camino del bien. Entonces, el monje le dice estas palabras, ¿no? Le dice unas enseñanzas también muy, muy,
unas enseñanzas que le van a servir mucho en su vida del joyero. Yo podría darle una explicación, pero conociendo que usted no está en condiciones de entender la verdadera naturaleza del espíritu, prefiero guardar silencio. Aún así, le daré un consejo de carácter universal. Trate a todas las personas con que se encuentre como se trataría a sí mismo. Sírvalas tal y como le gustaría que le sirvan a usted. Así sembrará la semilla de las buenas acciones y su rica cosecha nunca le dará de lado. Oh monje, deme esa explicación, le suplicó Pandú, y así me será más fácil seguir sus consejos. Y el monje le dijo, escúcheme entonces, le voy a dar la llave del misterio, aunque no sea capaz de asimilarlo. Crea todo lo que le voy a decir. Y le dice lo siguiente, es un error considerarse un ser aislado, y todo hombre que conduce su espíritu para saciar la voluntad de ese ser aislado, lo que está haciendo es perseguir una falsa luz que acabará por arrastrarle al abismo del pecado. O sea, acá lo que quiere decir es que el ser humano no se debe considerar un ser aislado. Con decir aislado, quiere decir que el ser humano a veces nosotros pensamos solo en nosotros, somos egoístas, ¿no? En nuestro propio bien, pero no pensamos en el prójimo, en el bien de los demás. A veces hay mucha gente que desprecia al prójimo porque tiene más dinero, porque tiene una mejor posición, lo tratan mal, lo desprecian, lo tratan de manera despectiva, pero no se dan cuenta que debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Entonces no hay que ser aislados, no hay que pensar solamente en el bienestar propio, ¿no? Eso es lo que le está diciendo el monje a Pandú. Muy pocos conocen esta realidad, que las siguientes palabras se conviertan en su talismán. Todo aquel que hiera al prójimo se hace mal a sí mismo. Todo aquel que ayuda a los demás se hace el bien a sí mismo. Deje de considerarse un ser aislado y encontrará el camino de la verdad. A aquel al que vaya haya ensombrecido con su velo, la humanidad le parecerá dividida en infinitos sujetos y no podrá comprender el significado del amor desinteresado hacia todo ser vivo. Vaya, me parece que Vaya vendría a ser algo así como el diablo, ¿no? En la religión cristiana. Bueno, pasó todo esto y Pandú le responde que sus palabras han sido muy gratificantes para él, que va a hacer va, va a obrar por el camino del bien, que sus palabras le han servido de mucho y quiere ser una buena persona e incluso le dice que va a fundar un monasterio y lo invita al monasterio que él va a fundar en su pueblo llamado Colchambi. Entonces funda este monasterio, Pandú, al pasar de los años, y el monasterio se hace muy famoso. En este lugar donde se reúnen los monjes más sabios, y también llega a oídos del rey. Entonces el rey, que es el rey que vecino, decide encargarle, o sea, se ha enterado de la belleza de las joyas que vende Pandú y decide encargarle una corona totalmente de oro puro, una corona de oro puro elaborada con las piedras preciosas más impresionantes de la India. Cuando Pandú concluyó el trabajo, hizo un viaje a la capital de aquel rey con una buena cantidad de oro, pues tenía la esperanza de cerrar allí algunos buenos negocios. Pero aquí sucede algo. Aquí sucede que cuando están viajando rumbo al pueblo del rey, pasan por las montañas y a pesar de que está acompañado con hombres armados, en ese momento aparece su esclavo, el que había sido su esclavo, que ahora integra una banda de bandidos y le roban todas las joyas, matan a todos los guardias e incluso casi matan a Pandú, que casi no vive para contarlo, y se roban todo el oro y todas las joyas incluso la corona de oro que él estaba llevando para el rey. Se roban todo eso, todas sus propiedades, pero Pandú, que ya estaba viviendo una vida más espiritual, pensó lo siguiente: he sufrido este daño por todos los pecados que cometí en mi vida anterior. Incluso en mi juventud fui cruel con mi pueblo y ahora que recojo los frutos de mis malos actos no tengo ningún derecho a lamentarme. Ahora las desdichas le servían como medio de purificar su corazón, pues había llegado a ser mucho más bondadoso con el prójimo, ¿no? O sea, era ya más bondadoso este personaje Pandú. Y bueno, volvieron a pasar los años y aconteció que Pantaka, o un monje joven que era discípulo del monje mayor, viajaba por las montañas de Colchambi y cayó en manos de bandidos, que como no tenía ninguna posesión, solamente lo golpearon, le pegaron, lo golpearon horriblemente y lo dejaron marchar.
Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando atravesaba el bosque, Pantaka escuchó ruidos y en ese momento encontró que había una pelea entre dos bandos y un bando de numerosos hombres le estaba pegando al esclavo, al que era el esclavo de Pandú, que justamente le había robado la corona de oro, que dicho sea de paso se llamaba Magaduta. Son nombres medio raros, ¿no? Entonces a ese esclavo que le había robado el oro a su ex amo, lo estaban golpeando, lo estaban pegando casi al punto de matarlo, ¿no? Otro grupos rivales, ¿no? O sea, era el mismo grupo que habían sido sus compañeros, ahora se le habían revelado y lo estaban golpeando hasta la muerte, ¿no? Lo estaban medio matando. Entonces, cuando ya se fueron, el monje encuentra que hay varios heridos, pero ya todos estaban muertos y el único sobreviviente era justamente el que había sido esclavo del joyero y que había terminado robándole las joyas. Entonces le dice, intenta salvarlo, no le da agua, intenta salvarlo y a lo que se queja, el que ha sido esclavo se queja, dice, ¿dónde están esos perros malagradecidos a los que yo conduje a la victoria muchas veces? Sin mi ayuda hubieran muerto y ahora me pegan con los mismos golpes que yo le enseñé. Entonces Pantaka, que era el monje, le dice, ha recogido usted aquello que sembró. Si hubiese enseñado a sus compañeros buenas obras, habría recibido también de ellos buenas obras. Pero por el contrario, los educó en el asesinato, y por ello, el resultado de sus propias enseñanzas, ha encontrado la muerte a manos de sus compañeros. Tiene usted razón, respondió el jefe de los bandidos. Me merezco mi destino, pero qué dura resulta mi suerte. Así deberé recoger el fruto de mi mal comportamiento en mis existencias futuras. Enséñame, Santo Padre, qué debo hacer para redimirme de mis pecados en esta vida, que me pesan como una roca apoyada sobre mi pecho. Entonces Pantaka le dijo, olvídese de sus deseos pecaminosos, acabe con sus bajas pasiones y llene su alma de bondad para todos los seres vivos. Y bueno, entonces el jefe, pues, o sea, el que le había robado al joyero, le empieza a decir, no, que yo he hecho mucho mal, es muy difícil que yo elimine de mi alma todo el mal que he hecho, he matado a mucha gente. Entonces, en esta parte, el monje le cuenta una historia totalmente conmovedora, ¿no? Una historia que le pasó a otro bandido, ¿no? A otro delincuente, que también era malo, y miren lo que le cuenta el monje. Así es la ley del karma. Las malas obras nos llevan a la perdición, le dice. Pero no desespere, cualquier ser que elimine de su alma la idea de la individualidad puede salvarse. Le contaré la historia que le pasó a Kandata, a otro famoso bandido, pero que murió sin conocer el arrepentimiento. Y renació del infierno como un diablo, sufriendo los martirios más espantosos a consecuencia de sus malas obras. Pero, sin embargo, Buda le dio una oportunidad. Cuando Buda oyó las súplicas de aquel demonio que sufría en el infierno, es igual que decir que Dios te dio una oportunidad, pues, ¿no? Dios para los cristianos y Buda para los hindúes, ¿no? Le envió a una araña con su tela, que le dijo, agárrate bien de mi tela, de una tela de araña, y trepa por ella hasta que salgas del infierno. Cuando la araña se perdió de su vista, Kandata se agarró a la tela de araña y empezó a trepar por ella. Este era muy resistente y no se rompía, así que subía por ella cada vez más alto hasta poder salir. Pero de pronto notó cómo aquel hilo empezaba a temblar y oscilar. Se asustó, observaba la finura de la tela de araña y veía cómo se doblaba poco a poco ante el aumento de la carga. O sea, él veía que otras personas, otros pecadores estaban tratando de subir también por la misma tela de araña que él estaba subiendo. Aún así, la tela de araña seguía sosteniéndole. Kandata continuó su ascenso mirando hacia arriba en todo momento, hasta que por un momento bajó su mirada y pudo comprobar que más abajo una multitud innumerable de huéspedes del infierno trepaba por la tela de araña. ¿Cómo es capaz este hilo tan fino de resistir el peso de tantas personas? Pensó angustiado y muerto de miedo empezó a gritar, ¡suelten la tela de araña! ¡Es solo mía! Entonces de repente la tela de araña se desgarró, se rompió y Kandata cayó al infierno de nuevo, mientras los demás desdichados seguían subiendo. O sea, solamente él se cayó. ¿Y por qué? Porque en Kandata aún persistía la idea de la individualidad.
Esto es lo que mata al ser humano, la individualidad, ¿no? El ser humano piensa solamente en uno mismo, como les dije, pensamos solamente en nosotros, en el beneficio propio, pero no pensamos en el prójimo, no pensamos que nosotros no estamos solos, hay una persona que también piensa como tú y también necesita beneficiarse como tú, ¿no? No solamente pensemos en nosotros, no hagamos el bien para los demás. Bueno, esto es lo que le pasó a este pecador por pensar solamente en él. No conocía la milagrosa fuerza del verdadero deseo de la ascensión en busca del camino de la justicia. Entonces es por eso que le sucedió esto. Entonces, también nos dice una pregunta también para reflexionar, ¿no? El monje dice, ¿qué es el infierno? No es más que el egoísmo, mientras el nirvana es la vida en común, hablando otra vez de la religión hindú, ¿no? Entonces, también nos dice, la individualidad en las personas, la individualidad es una verdadera maldición y por el contrario, su asociación es una verdadera bendición. O sea, la asociación del hombre, asociación quiere decir conjunto del hombre, que piensen no solamente en él, ¿no? Sino relacionarse y hacer el bien al prójimo es la bendición para el ser humano. Entonces, el ex esclavo le dijo, permítame que me aferre esta tela de araña, por favor, dijo Mangaduta, el moribundo jefe de los bandidos, cuando el monje concluyó su relato, para lograr escapar de la ciénaga del infierno. Mangaduta permaneció un instante sin decir palabra, reorganizando sus pensamientos para proseguir. Y después le contó, pues, ¿no? Que quería confesarse. Y le contó que él había sido el que le había robado la corona del rey a su ex, a su ex amo. ¿Y por qué? Porque este lo había humillado, lo había maltratado. ¿Se acuerda que lo torturó pensando que él había sido el ratero, pero no era así? Entonces, por eso él se vengó y le robó la corona de oro y todas las joyas que eran la mayor parte de la fortuna de este joyero. Pero le contó dónde había escondido estas joyas, una cueva que solamente él conocía, solamente él y dos personas más conocían dónde estaba ubicada, pero estos dos compañeros ya habían muerto. Entonces le contó al monje dónde era esta ubicación y que le pedía perdón de su parte a este joyero, se arrepentía de todo lo que había hecho y finalmente murió. Cuando muere, el monje va, pues va donde el joyero, que ya era una persona que hacía el bien, y le explicó dónde estaba situada la cueva. Y entonces, claro, Pandú se encaminó a la cueva acompañado de hombres armados. O sea, una vez que el monje le dijo, el joyero se fue, se dirigió a la cueva y recuperó todos los tesoros que el jefe de los bandidos había escondido allí. Después enterraron debidamente al jefe y a sus hombres muertos, mientras Pantaka, delante de su tumba, inspirado por las palabras de Buda, dijo, la persona hace el mal y la persona sufre por ello. La persona se aleja del mal y la persona se purifica. La pureza y la impureza pertenecen a la persona. Nadie puede purificar a otro. Tan solo el hombre es dueño de su propio esfuerzo. Los budas solo son predicadores. O sea, solamente nosotros somos dueños de nuestro destino, de nuestras decisiones y de nuestro esfuerzo por hacer el bien, ¿no? Y añadió también el monje, nuestro karma no es obra de Shiva, ni de Brahma, ni de Indra, ni de ningún otro dios. Nuestro karma es siempre la consecuencia de nuestras propias obras, ¿no? A decir en esta vida o en la otra, siempre va a ser consecuencia de nuestras obras. Mi conducta es el vientre que me contiene, es la herencia que me ha tocado, es la maldición por mis malas acciones y la bendición por mi equidad. Mi proceder es el único medio para lograr mi salvación. Bueno, Pandú llevó a su pueblo, a Colchambi, todos sus tesoros y empleó prudentemente todas sus riquezas, recuperadas tan inesperadamente. Vivió tranquilo y feliz el resto de su vida. Y cuando estaba ya anciano, reunió a todos sus hijos, hijas y nietos, y les dijo lo siguiente: queridos hijos, no debéis juzgar a los demás por vuestras desdichas, buscad la causa de todas vuestras desgracias en vosotros mismos. Y si no habéis sido cegados por la soberbia, vais a encontrar esa causa, y cuando la encontréis sabréis libraros del mal. El antídoto contra vuestras adversidades está en vosotros mismos, que los ojos de vuestro espíritu no resulten nunca velados por el manto de Maya. Recuerda estas palabras que han supuesto un talismán a lo largo de toda mi vida. Aquel que hace sufrir al prójimo
se hace mal a sí mismo. Aquel que ayuda al prójimo se ayuda a sí mismo. Abandonen la idea de la individualidad y caminad por la senda de la justicia. Bueno, aquí termina esta historia tan cierta, tan gratificante de León Tolstoy, ¿no? Es una enseñanza que se encuentra, nos habla pues de la religión hindú, del budismo, pero es exactamente lo mismo que nos dice la Biblia, ¿no? La enseñanza de Jesús. Haz el bien a tu prójimo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? No hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Bueno, si encuentran este librito, no duden en comprarlo, ¿no? Los mejores cuentos de León Tolstoy. Muy recomendado. Hasta la próxima. Gracias.